Te damos la bienvenida al Ritmo de la Dignidad Podcast, un espacio de difusión y conversación. Recuerda buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales como El Ritmo de la Dignidad. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todas las personas que están escuchando en este momento El Ritmo de la Dignidad Podcast, un espacio creado por las organizaciones sociales Seco Rodelillo, el sitio de memorias Excomisaría Barón y el Cordón Vecinal Siete Cerros. Esto para la difusión del Festival Al Ritmo de la Dignidad, que este 2025 realizará su quinta versión el próximo sábado 18 de octubre. Ese día nos encontraremos en la Villa Berlín del Cerro Placeres desde las 14 horas con presentaciones artísticas, ferias de organizaciones sociales, feria libre y muchas otras actividades pensadas desde y para los territorios. Nos encontramos como siempre en las dependencias de Rodelillo Estudios y la radio comunitaria de Rodelillo, a quienes agradecemos su disposición y el cariño con que nos reciben en este espacio. Recuerda seguirnos en redes sociales como @El Ritmo de la Dignidad, darle me gusta a nuestras publicaciones, activar las notificaciones y no perderte el minuto a minuto de todas las cosas que se están preparando para la comunidad. Desde Valparaíso para el mundo le damos la bienvenida al segundo episodio de Al Ritmo de la Dignidad Podcast, un espacio de memoria, arte y resistencia desde los cerros de Valparaíso. En este segundo capítulo estaremos dedicados a conversar sobre las historias de lucha de distintas organizaciones y movimientos sociales desde su rol durante la dictadura, pasando por la Revuelta Popular de 2019 hasta hoy. En este capítulo nos acompañan Calú, vecina del Cerro Placeres, quien inició su trabajo político y social en los años 80, impulsando procesos de educación popular, alfabetización de adultos y organización comunitaria en tiempos de dictadura. Fue parte de la coordinadora de organizaciones sociales, de las ollas comunes y de la resistencia barrial, que sostuvo al territorio en contextos represivos. En años recientes ha participado activamente en asambleas placerinas y junto al colectivo Pimentón Rojo impulsó documentales de memoria como Olla Común en los 80s y La Casa Indolente, que rescata la historia del ex centro de detención y tortura de la Universidad Técnica Federico Santa María. Su trayectoria mantiene vivo el legado de lucha y dignidad popular en los cerros de Valparaíso. Bienvenida, Calú. Hola, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Hoy también nos acompaña René, quien es vecino de Rodelillo y Larraín, es integrante activo de la Comisión de Memoria del Cordón Vecinal Siete Cerros. Esta comisión de memoria nace desde la inquietud de vecinos y vecinas de poder rememorar, recordar, revivir y rescatar distintas memorias desde los cerros. En este contexto se comienza a trabajar en poder recuperar la festividad de la Chaya o Festival de Primavera que se realizará en la Plaza Santa Margarita y se realizaba, ¿cierto?, históricamente. En este contexto, la Comisión de Memoria realiza un trabajo dentro del carnaval en el cual se hace cargo de poder reflejar las memorias de los vecinos y de todas las personas que habitan el territorio a través de relatos, fotografías, vivencias, conversaciones y testimonios. Está conformada por varias personas de distintos cerros y se aboca a 2 puntos o ejes principales: la memoria barrial y la memoria política. Dentro de la memoria barrial, ¿cierto?, están toda la experiencia de las personas que habitan los cerros y las experiencias de economía circular que estaban activas años atrás. La memoria política tiene que ver con testimonios y vivencias de situaciones vividas por las personas habitantes de los cerros en época de dictadura, y una de las temáticas que se ha investigado es la jornada de resistencia del 14 de septiembre en Valparaíso. Bienvenido, René. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Muchas gracias a ti. También hoy nos acompaña Ale Gael en representación de Raíces Transmasculinas. Ale es psicólogo transmasculino con formación comunitaria y experiencia en acompañamiento terapéutico a personas jóvenes y adultas, desde una perspectiva de género. Forma parte de la cultura ballroom como integrante de la House of Aniquila y es socio fundador de Raíces Transmasculinas, trabajando por la investigación y visibilización de memorias de transmasculinidades. Bienvenido, Ale Gael. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y también aquí tenemos a Josefa Zapata, de Venida Porteña, que hoy deambula entre Santiago y el querido puerto, educadora y activista por las memorias y los derechos humanos, integrante del equipo del sitio de memorias Excomisaría Barón, espacio reconocido como monumento histórico que impulsa un trabajo de memoria, defensa de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y cultura comunitaria desde el Cerro Barón. Bienvenida, Josefa. Gracias. Gracias, Muchas gracias a cada uno por estar aquí en este episodio. Agradecer también la voluntad de poder estar en este espacio, a ustedes como invitados, al equipo que hace este podcast posible, ahí a los chiquillos que están apañando con cámaras y también en el sonido. En realidad a todas las personas que estamos poniendo nuestro aguante en este podcast, también en este ejercicio de que sea una conversación fluida.
de que también es primera vez que estamos haciendo el podcast del festival, algo histórico también para la memoria misma del festival Ritmo de la Dignidad, entonces también que esto lo podamos transmitir a las personas que vean este video, que lo escuchen después, de que es una experiencia muy personal también. No es algo que tengamos tan pauteado, no es algo oficial, extraoficial, hegemónico de medios de comunicación, sino que este está siendo nuestro propio medio y por eso mismo también como tener esa comodidad y esa confianza de que podamos conversar de la manera más fluida posible. Eso. Como les decía en la presentación, este espacio, este episodio está dedicado a conversar sobre las historias de lucha de distintas organizaciones y movimientos sociales, esto pasando desde su rol durante la dictadura, la revuelta popular, hasta el día de hoy. En este sentido, nuestro primer bloque será las memorias de la dictadura y su vigencia hasta hoy. Les compartiré unos datos y sobre esos datos vamos a ir pudiendo conversar, respondiendo preguntas generales y también preguntas más específicas respecto al trabajo que mantienen ustedes en sus territorios con sus organizaciones. Primeramente, entre 1973 y 1990 se registró 40.175 víctimas calificadas de prisión política y tortura. También 3.227 víctimas fatales entre ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, según el informe RETIC y el informe Valech en su segunda edición. En Valparaíso funcionaron al menos 22 recintos de detención y tortura, incluyendo en estos la base naval, el cuartel Silva Palma, la Universidad Técnica Federico Santa María y la excomisaría Barón. Desde aquí quisiera preguntar desde su experiencia y también que han recogido de experiencias de otras personas, cómo se vivió el periodo de golpe de Estado y dictadura en los cerros de Valparaíso. En este sentido, cómo se organiza el territorio y mediante qué acciones se da en ese contexto histórico. ¿Quién quiera comenzar a responder? Yo puedo comenzar desde mi casa en el Cerro Placeres. Estábamos un día de niña y mi padre alcanzó a salir y después el día 11 se fue a trabajar y él logró pasar la brecha porque todavía no llegaban los militares, los marinos en este caso, a nuestro sector. Yo como niña, él no volvió durante todo el día y yo soy una de las mayores, la tercera de 6 hermanos. Entonces lo que empezamos a vivir y lo que empezamos a sentir fue el miedo, el temor y el terror. Además porque ya no podía salir de la casa porque había muchos militares y sin dar muchas explicaciones. Y los días posteriores me entero también de que parte de mi familia también había sido allanada, habían salido los adultos de las casas siendo torturados y ahí hubo que hacer toda una estrategia de sacar primos de una casa, llevarlos a otro, pero fue un espacio de terror, de miedo, de silencio, de mucho silencio y fue algo duro para la familia, complejo y miedo, mucho miedo. Eso queda como la sensación de niños. Yo, niña, con mucho miedo. Eso fue como la primera parte de esta... ¿Fue tu primera impresión? La primera impresión. Claro, y después ya me acuerdo que nos decían, y yo escuchaba dentro de los adultos, oye, no pueden haber 2 o 3 personas paradas en cierto lugar, no puedes caminar, tienes que caminar por la calle sola, respetando el toque de queda, porque no se podía, pero no podía salir ni con 2 ni con 3 personas, tenían que las personas andar solas, se prohibía que la gente se juntara en aglomeraciones y menos en reunión, no existió nada. Eso pasó como por mucho tiempo, la sensación de esto, de miedo. Después uno fue como ya conociendo, sabiendo historia, qué es lo que estaba pasando, el bombardeo, las muertes, los muertos, y de ahí, de pasar esto, no sé en qué momento, y fue como muy diciendo, ya, basta de miedo, organicemos, algo tenemos que hacer. Y ahí empezó como lentamente a sobrepasar estos miedos que eran terribles, porque a pesar de que nos empezamos a organizar y a hacer cosas, todavía teníamos el miedo.
ese miedo perduró durante mucho tiempo, pero de ahí luego se fue como sabiendo que teníamos que superarlo y teníamos que organizarnos. Esa es como la primera parte de que yo recuerdo de Calú, ¿y esa memoria de cuántos años tenías tú como niña? Yo tenía entre 12 y 13 años. Estás entrando en una adolescencia también, que sí, es una edad... Claro, y pensando que también en esas generaciones, a los 12 y 13 años éramos mucho más niños que ahora. Porque, claro, éramos distintos, éramos niños distintos. Yo me recuerdo a los 10 años tener mi muñeca todavía. Y que ahora no pienso que ya no está la muñeca a los 12 años. Entonces son generaciones distintas, pero siento que a mí me truncaron parte de mi niñez y también por supuesto que me truncaron mi adolescencia. Porque ya no partí saltándome esa parte, teniendo conciencia de que parte de mi familia estaba siendo dañada y que tenías que estar atento porque teníamos que cuidarnos y protegernos. Y ya con 12 años ya sabíamos que había algo distinto que nos hizo saltarnos esa parte. Entonces ahí hay una parte truncada de la vida de toda mi generación. Claro. Muchas gracias, Calú, por compartir tu experiencia desde tu memoria también, que es desde lo personal. También me gustaría ampliar la pregunta para que puedan responderla desde sus organizaciones, por ejemplo, con la Comisión de Memoria del Cordón Siete Cerros o la Excomi Barón o también Raíces Transmasculinas, si es que han podido recuperar relatos que nos puedan permitir hoy saber cómo se vivió la dictadura en los cerros de Valparaíso. Mira, mi primer recuerdo antes de pasar al tema de la recopilación de vecinos, mi primer relato, o sea, mi primer recuerdo del tema de memoria, yo tenía 5 años, recién cumplido. Yo cumplo el 21 de agosto y esto fue septiembre. Y recuerdo a los milicos entrar a una mediagua donde vivíamos con mi papi. Mi papi era en el paradero de 19 y medio. Estaban construyendo las casas que en ese tiempo se hacían con trabajo comunitario de los mismos vecinos. Y a raíz de eso nosotros estábamos en una mediagua y en esa mediagua le pegan no sé si tiene que haber sido una patada, entran los milicos, fue el primer recuerdo que tengo de los milicos, todos con las caras manchadas negras, y yo imagínate, chiquitito, 5 años, y los veo, recuerdo que desordenan toda la casa, sé que buscando libros, buscaban de todo en ese tiempo, y ese es mi primer recuerdo. Y ya después, con el tiempo, uno fue ya incorporándose en la comunidad y ya desde también mi viejo fue dirigente también comunitario. Él fue como presidente de su digamos, de la comisión que hacía, que tenía un pequeño comité de vivienda. Eran como 12 casas. Y entonces él nos fue contando y bueno, y fuimos ya dándonos cuenta. Me tocó a mí vivir la dictadura a 16, 17 años, ya en los 80 ya. Fue otro proceso, no tan el directo, fue otro proceso de las luchas y ahí hacíamos barricadas, por decirte. Bueno, yo me arrancaba porque mi viejo con el miedo no me dejaba que participara en esas cosas. Pues imagínate tú, 13, 14 años, uno a esa edad es chico, no tiene miedo a nada, entonces los milicos tirándote, los pacos, las protestas, bajábamos por ejemplo a la Católica, estaba la cooperativa constantemente diciendo y recordando los muertos en cada 11, el 11 de agosto, sobre todo eso era julio, agosto, ya se ponía cada vez más tenso antes de llegar a septiembre, al 11 de septiembre, entonces eran duras, pues, o sea, tú tenías muertos, cada 5 muertos por marcha o por resistencia. Entonces ahí como que empiezan las vivencias. En lo personal esa es mi historia. Ahora pasando al tema de los vecinos, nosotros tenemos un vecino que recordamos mucho en una de las entrevistas de nuestra junta de vecinos ahí en conversaciones, porque nuestra memoria es como territorial ahí en la población más que el tema de derechos humanos.
Bueno, ahí tenemos un vecino que nos cuenta de las memorias que para el 11 estaban en la Plaza Santa Margarita y había un vecino que era medio... No sé si era esquizofrénico o tenía algo así, pero él salía a la calle siempre a hablar y a gritar, y en ese tiempo, en esa noche, no recuerdo si el mismo 11, él nos cuentan que él sale y que le disparan y que lo matan ahí frente de su casa. Son como las experiencias, digamos, desde la historia de la memoria, y también el tema del 14 de septiembre, que fue como el primer levantamiento, 14 de septiembre del 73, el primer levantamiento como de vecinos que se organizaron en varios sectores y que salieron a luchar y a enfrentar a disparo limpio ahí con los milicos, ahí por ahí por don Arturo nos cuenta que por ahí por la subida de Portales, y bueno, vivieron también en Playa Ancha y en otros sectores más. Fue como el primer levantamiento popular. Esas son como historias que nos cuentan desde ese tiempo. Muchas gracias, René. Sí. Igual como dentro de lo que decía, bueno, el Calú y el René, que ellos igual tienen como la vida, es como la historia marcada desde ahí. Claro, estaba pensando como lo mío, claro, está atravesado, claro, sí, de historias familiares, algunos relatos, pero también desde la vida o sea, la dictadura que es como traspasada, digamos, a nuestra generación. Entonces, desde ahí también como que... Claro, como con ese ímpetu, como que eso estaba pensando como en realidad de entender qué es lo que pasó, ver tanta injusticia, digamos, como que digamos, como, no sé, pienso como en la adolescencia también, como, no sé, yo viví como los pingüinos, no sé, como todas esas movilizaciones otras, como que también... que de alguna manera después me llevan a cuando llego a vivir acá a Valparaíso y a 3 cuadras de una ex comisaría que se estaba empezando a recuperar, como que yo entiendo que ese era un lugar donde sí tenía que estar, que tenía que estar porque, o sea, era un espacio que había sido un centro de tortura en dictadura. Entonces... y era súper como temprano, no sé qué año era, pero dentro de las historias que también ahí, no sé, abríamos el espacio y entraban personas y vecinos y decían, a veces como que se llegaban a la puerta y decían, no puedo entrar, no puedo seguir entrando. O a veces hay otros que entraban y claro, y te hablaban y te decían, yo aquí estuve torturado. Entonces saber que ese lugar era un lugar donde es un lugar, si todos lo conocemos hoy, también, pero es como al lado de vecinas, entonces como un lugar tan grande, y eso que se repite en todos los lugares de Chile, digamos, sobre todo en las zonas rurales donde no sé, ni siquiera sabemos tampoco, no sabemos dónde están. Entonces entender que, claro, el golpe como que emerge acá en Valparaíso, la Marina cómo operaba en ese tiempo, y bueno, hoy también, en silencio. Entonces, como desde ahí como que también como que se me cruza mucho, o sea, como que estoy tratando de... Bueno, disculpa que te interrumpa, pero también desde eso mismo se vivía sin estar, digamos, en lo político y en la lucha política directa, así como en la barricada, se vivía en represión. Por ejemplo, tú llegabas y estaba nosotros en el pasaje, vivimos en el pasaje, yo soy del 19,5 y media cuadra más arriba están los pacos, y los pacos a ti no te preguntaban, te pegaban, ¿cachai? De hecho a mí me sacaron la cresta en la comisaría, que tú dices, no sé, estaba hablando de 16 años, 17 años, porque te llevaban preso y le caían mal, o le respondía, ¿y por qué me estás llevando preso? Y llegaban, te tomaban, ¿y qué te creí, choro? Y te ponían sus patadas, bueno, con todo lo que corresponde después de decirte que te
te creías choro tal y tal y tal, y te pegaban y eran dueños como de tu vida. Entonces, de cierta forma, me refiero a que convivíamos así. La dictadura fue así siempre, independiente de imagínate para el luchador social, ¿cachai? Si no convivíamos en la calle todos los días. O sea, Sí. Yo quería decir algo también, a propósito de lo que comentabas, como de que de pronto la represión no se vivía solo por ser luchadora, por siempre estar metido como en las barricadas y tal, y como el trabajo que desde Raíces Transmasculinas llevamos haciendo como de investigación, porque bueno, claramente yo no viví la dictadura tampoco, yo creo que soy de los más chicos que está acá, pero sí hemos llevado un trabajo bien activo con las compañeras del sindicato Afrodita, que es el primer sindicato de trabajadoras sexuales de Chile, de mujeres trans, travestis, y muchas de las compañeras que viven acá en Valparaíso vivieron la dictadura acá, también eran más jóvenes, y claro, pues ellas también nos han contado caleta sus relatos de cómo la violencia, la represión de la dictadura no tenía que ver muchas veces con que ellas fueran parte de un partido o que fuesen como activantes, militantes, por ejemplo, sino que ahí estaba muy marcado como por un componente de género, pues como discriminación, porque claramente las veían distintas, veían que eran compañeras travestis que habitaban así la calle. Entonces ellas nos han relatado muchas veces como más o menos que, no sé, pues las tomaban los pacos en el día, las soltaban cerca del el toque de queda para que las soltaran y los milicos se la llevaban. Y así semanas enteras, y donde también estaba muy presente el artículo 373, que por eso esa era como la razón por la que se la llevaban, que era el artículo en contra de la moral y las buenas costumbres. Entonces era como, claro, las compas decían, solo voy a comprar pan, ¿cachai? Como que no estoy haciendo nada, pero solo porque un Paco la vio y notaba que era como, de pronto no una mujer cis, se las llevaban y esa era como la razón. Y pasaban así, así. Entonces me llama mucho la atención esto como de que la represión igual estaba muy amplificada, pues como para todos, y como también las vivían aquellas disidencias de la época donde tampoco tenían otras redes de apoyo donde llegar, sino que era como, bueno, se apañaban entre las compas y los pacos se la llevaban así por esa razón. Eso quería comentar. Yo quería remontarme a lo que es mi cerro en tiempo del golpe. Yo lo que quiero resaltar es que a mí me cambiaron un Chile que era distinto. Yo me acuerdo que unos días antes la gente también sacaba sus parlantes y yo como niña escuchaba el venceremos. Y había una alegría y había una participación que no hemos logrado nosotros convocar fuera de lo del 19 de octubre, pero había esa participación. La misma casa de nosotros, nuestra casa era un comando, ahí se realizaban las reuniones, estaba la Unidad Popular, me acuerdo perfectamente que en Placeres habían dos, uno que era la calle nuestra y lo otro estaba en Sara Brown. Entonces, donde había mucha participación, donde todo el mundo, donde estaban todos los niños felices, donde había mucha gente participando afuera, donde estaba la gente que sacaba su silla en la tarde y se ponía a la orilla de su casa a conversar con el vecino. Eso es lo que estábamos viviendo, y llega al otro día, y el otro día todo se esconde, todo se guarda, solo hay dolor, solo hay desaparición. Entonces te cambian el Chile que era distinto. Tengo la imagen también, por ejemplo, de Villa Berlín sacando todos los hombres y las mujeres, muchas mujeres llorando porque te llevaron al hijo, porque te llevaron al esposo y porque te hacían caminar hacia abajo del cerro. Y eran caravanas y caravanas de hombres que caminaban, ¿cachai? Inciertos, con dolor y con mucha incertidumbre, porque no sabías si te iban a soltar, si te iban a llevar. Entonces, ese es eso de lo que fue la organización, el dolor, ¿cachai? Después se transforma en estos hombres viviendo y caminando hacia abajo, que se los llevaban en camiones, ¿cachai? Y desaparecían por horas. Entonces, muchos de ellos volvieron, muchos de ellos no volvieron. Entonces, de ahí, un cerro tan organizado, un cerro donde la gente estaba bien, estaba contenta, veía que sí había posibilidad de lograr cosas distintas, de repente, de un minuto a otro, todo eso se apaga. Entonces, yo creo que ahí también yo quiero rescatar también, porque es un cerro emblemático. Yo siento que a pesar de todo,
ese cerro y esa cantidad de gente de que fue aplastada, que fue humillada, después tuvo la valentía de reincorporarse, de organizarse, diciendo vamos de nuevo. Yo creo que ahí es algo súper importante. Calú, eso que comentas, por ejemplo, de previo al golpe de Estado, hay una organización, ¿cierto?, presente en el territorio, después llega el golpe, se apaga, ¿y cuánto tiempo después, cuántos días, semanas, demora en volver a retomar esta organización ya con otro foco, ¿cierto? Con el foco de denunciar lo que estaba pasando y... Ahí se demora un poco porque después la preocupación era dónde está tu compañero, dónde está tu hijo. O sea, ya no había oye, juntémonos de nuevo. Pasa mucho tiempo después de esto porque lo que se quería saber es dónde estaba la compañera. ¿Dónde te la llevaron? Empezó todo un movimiento de búsqueda. Entonces, eso fue largo, porque no es que de un día para otro se llevaron una cantidad de gente, sino que pasó el tiempo y seguía desapareciendo gente. Entonces, ahí se vivió todo el proceso de búsqueda y de dolor. Eso fue... y después yo creo que pasó mucho tiempo después que dijeron ya... ¿Cachai? Porque empezaron a aparecer muertos, empezaron a aparecer listas de búsquedas. Entonces fue una época como muy traumática, como diciendo, y desorientados, totales, desorientados. Claro, dentro de esa desorientación, ¿cierto? Muchos padres, madres, quienes contribuían a los hogares, ¿cierto? La alimentación, también comienza a surgir lo que son las ollas comunes. También desde ahí recoger sus experiencias, sus conocimientos que tienen desde sus organizaciones y también desde la vida desde la vida propia, sí. ¿Cierto? Por ejemplo, Ale nos comunicaba la memoria también, ¿cierto? Transgénero, de género que existe, que no siempre se habla de esa memoria. Entonces también desde ahí como poder, no sé, ampliar estas memorias que habitaron y como movimiento de resistencia. Por ejemplo, unas ollas comunes, lo mismo de los comandos, ¿cierto? Estos lugares de reunión, de qué vamos a hacer, además de la búsqueda, ¿cierto? De la organización de dónde está mi compañera, dónde está mi mamá, dónde está mi papá, qué otras medidas, qué otras formas de organización empezaron a aparecer en el territorio post golpe de Estado. Lo que yo puedo contar de esto, yo ya había salido de ese espacio donde vivía y empezó el hambre, la hambruna, la situación económica era pésima, entonces se vio la necesidad, yo ya me fui a vivir arriba en las partes de las tomas de la población. Luciano Cruz es el lugar donde yo llegué a vivir. Era todo lo que es ahora Héroes del Mar, donde estaba el cobre chileno, donde estaban los copihue. Entonces se distribuía por sectores. Y ahí nos encontramos también con el MIR, con el MAPU. Ellos también tenían un trabajo previo y habían hecho también en esos sectores. Se vio la gran necesidad de hacer ollas comunes. Y ya no era una, por ejemplo, solo en el sector de Héroes del Mar, que se llama ahora, pero que era Luciano Cruz, y vivieron 3 ollas comunes. Una era la olla la más emblemática, la más simbólica, y yo creo que marca un precedente en lo que es todo el Cerro Placeres, es la olla común Luis Tamayo. Fuera de eso, hay 2 ollas más, una que se llama Bernardo Duriel, que era un cura que tuvimos por ahí metido, y hay otra olla común de la Margarita, porque en todo este proceso también hubo como para ver el problema también de vivienda, se organizaron los pobladores y entre pobladores se construyeron 110 casas de barro, donde participamos y nos creamos en grupo. Íbamos todos a construir en uno de los sectores una cierta cantidad de casas y después ese mismo grupo se iba a otro. Se construyeron 110 casas que todavía están en el sector, ¿ya? Son casas que fueron bien construidas por los mismos pobladores. Y junto con eso también nace lo que son las ollas comunes, Bernardo Durier, que te digo, la de Margarita, y la más donde yo también estuve junto a María Cisterna, que es una mujer que ojalá hubiera muchas María Cisterna en nuestras poblaciones,
Es una mujer que logró levantar una olla con mucha timidez y con mucho miedo, y que al final ella, en cierto periodo ya más avanzado, era la que agarraba la brocha y salía a pintar los muros en nuestro cerro. Entonces ahí hay un crecimiento y hay un avance, sobre todo de las mujeres, que son las que tuvimos que parar muchas veces la olla, porque el compañero, al quedar cesante, muchas veces solo quedaba cesante. Y la mujer son la que teníamos que agarrar y ver de qué forma se solventa lo que es la. Y ahí nacen las ollas comunes. Junto con esto, había muchos niños que habían, en tiempo de dictadura, habían desertado de los colegios. Entonces también se vio la necesidad de crear talleres de aprendizaje. Nosotros creamos talleres de aprendizaje no solo en Héroes del Mar, sino a nivel de todo el cerro. Se trabajó con muchos niños, y trabajamos desde la parte de María Eisler, desde la parte donde está ahora, que se llamaba Población Alessandri, que ahora es Mireya. Se trabajó en el sector de Mireya, se trabajó también en el sector de, me gusta nombrar Luciano Cruz, en ese sector. Ahí hubieron talleres de aprendizaje, donde estos talleres de aprendizaje se contactó con los colegios, y también logramos insertar a niños que habían abandonado los colegios y que volvieran a los colegios. Hay otros que no volvieron, pero nosotros trabajamos durante 10 años en esta educación popular. Y después cuando estás trabajando con los niños y te das cuenta que sus madres no saben leer, entonces ¿cómo ellos apoyan? Entonces también se vio la necesidad de crear un taller para alfabetización de mamás, de mujeres, y partió con Julia, que era una mujer, Julia es súper importante, porque Julia es la que vendía el diario, y la Julia no sabía leer. Entonces la Julia nos pide: chicos, enséñenme a leer, porque yo lo que vendo no lo puedo leer. Entonces ahí empezamos también con la alfabetización de adultos junto con los niños, y toda esta gran organización que hubo en nuestro cerro. Hubo tal cantidad de organizaciones que nos vimos también en la necesidad. Nace también, está la radio comunitaria Los Placeres, nacen otras entidades, ya no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que formamos una coordinadora, que es el COS, que es la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Cerro Placeres. Y ahí estamos todos juntos, trabajando y demandando, denunciando lo que nos estaba pasando. ¿Cachai? Eso es como la historia de nuestro cerro en cuanto a la organización. Creo que es un cerro que es cierto que ahora está un poco dormido y bien dormido, pero también siempre nace y siempre está en momentos cuando hay que actuar, pero lamentablemente tienes que estar muy en fondo para que la gente reaccione. Ojalá, lo ideal sería que reaccionáramos antes de tocar fondo, pero ahí está la organización. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quisiera complementar esta respuesta, pero también poder preguntarles cuál es la importancia de poder transmitir estas memorias a personas que no vivimos la dictadura desde nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Pero sí desde nuestras familias o desde distintos contextos que nos hacen tener estas convicciones y estas luchas. Pero, ¿por qué es importante poder transmitir estas memorias a generaciones más recientes? Y desde ahí también, por ejemplo, esta política negacionista de omisión, de que no se reconocen las memorias, muchas silenciadas en el periodo de dictadura. Frente a ese negacionismo, ¿por qué, reitero, es importante poder transmitir a nuevas generaciones las memorias? Yo creo que, primero que nada, para que no se vuelva a repetir. O sea, si uno no sabe o el negacionismo, esa es su función. O sea, justamente aquí no pasa nada, pero no dudes si llega a pasar algún cambio drástico de sociedad, si quisiéramos imponerlo, está el poder ahí de lado, detrás, y siempre va a estar cuidando sus intereses. Entonces, obviamente que ellos no dudarían en volver a hacer, para mí no me cabe la menor duda que volverían a hacer lo mismo. Entonces, por eso también el negacionismo. O sea,
y la invisibilización de todo eso. Entonces yo creo que como una primera cosa eso, es reconocerlo, es conversar, es hablar, es contarlo, porque son cosas atroces que de repente a uno mismo que ha vivido de cierta forma en la lucha social, cuando se encuentra con la historia de compañeros que es tan terrible, es como súper importante mantenerlo vivo. Pues nuestros jóvenes, ellos no saben de la historia de la dictadura, de lo terrible que fue, de que se violaba, de que se usaban perros, de que se desaparecía, de que no valíamos un peso como personas. Entonces hay que proteger la vida, pues, y proteger la vida es tener memoria. Yo creo que esto es súper importante porque la historia es nuestra. Yo creo que ¿quién mejor que nosotros son los que estamos para contar nuestra historia? Porque nuestra historia no es la que aparece en el diario, no es la que aparece en las revistas, no es la que aparece en la prensa. La historia nosotros tenemos que ser capaces de contarla porque a nosotros nos pasó. Y yo quiero contar lo que me pasó a mí, yo quiero contar lo que pasó en mi sector, yo quiero que todos sepan qué pasó en Valparaíso, pero por nosotros, por lo que hemos vivido, el sufrimiento, el dolor, la tortura. A nosotros escuchen, y no tenemos espacio. Yo creo que por eso es tan importante que tengamos estos lugares de encuentro, porque nosotros somos los que tenemos que hablar, porque a nosotros nos han hecho el daño. Entonces yo creo que por eso es importante lo de la memoria, y estos espacios hay que repetirlos una y otra vez, porque somos nosotros los que tenemos que contar qué nos ha pasado, y no esperar que el resto diga o piense en estudios qué crees tú que nos pasó, porque mi sentir no está en ninguna parte, el sentir de mi gente y de mi pueblo no está en ninguna parte. Y esa parte tenemos que contarla nosotros. Por eso es tan importante esta historia. Tenemos que seguir, y no es reiterativo, sino que las generaciones actuales tienen que escuchar qué es lo que nos ha pasado, cómo nos han apaleado, cómo nos han torturado, cómo nos han encarcelado por querer un Chile y un mundo distinto para nosotros. Entonces yo creo que eso es súper importante, las memorias. Sí. O sea, también estaba pensando un poco en lo que decía la Calú, que sí, pues, como en el testimonio. O sea, antes la Calú, cuando estábamos allá, decía, yo estoy escribiendo esta historia, o sea, ya la escribí, esta historia. Pero es que eso es lo que pasa, como que no hay el espacio. Creo que, no sé desde cuándo se empezó a hablar. O sea, como, digamos, esta historia estaba un poco encerrada, o encapsulada, y claro, y son estos espacios que son desde lo popular, desde lo comunitario, que dan lugar a esto. Entonces es necesario, hay mucha gente que se está muriendo, y es necesario escucharles. Escucharles, saber lo que pasó. Es la única manera de que nosotros podamos entender en realidad todo. Comprenderlo y de alguna manera también siguiendo transmitiendo, porque si esto no se transmite, cuando no sé si, o sea, no sé si hay de alguna manera se va a llegar como, no sé, como a un acuerdo sobre esto, ni a un consenso, porque no hay justicia, o sea, no sé, pero de alguna manera saber, no sé, nos ayuda, no sé, o sea, escucharlos a ellos como de sus luchas en los 80, las ollas comunes, porque había que comer, o sea, no había otra opción, o sea, enseñarle a alguien a leer, cortar una calle, porque era necesario decir, protestar, o sea, eso es, no sé, como que... Eso es, escuchar. Yo quería decir
Igual una cosita, en primer lugar que me parece como por lo mismo súper valioso escucharles a ustedes acá, me remueve caleta igual, como cada vez que escucho a algún compañero o compañera mayor que vivió, es como, me deja así como con los pelos de punta, y por lo mismo desde ese lado, bueno, porque también soy psicólogo y tengo esta formación como desde la salud mental y desde lo afectivo, me parece como vital como este traspaso de los testimonios, más allá como por el lado de las organizaciones y porque las injusticias siguen existiendo, sino porque hay un dolor muy profundo, pues como dijo la compañera, fue una época súper traumática que traspasó muchos cuerpos, traspasó historias, traspasó dolores. Entonces, ¿qué pasa? Hay una generación actual, no sé, 2025, de cabres que, no sé, nacieron en el 2000, por ejemplo, que no tienen ningún acercamiento, que están, de hecho, sumamente ligados a este avance neofascista que hay actualmente también en Chile, y bueno, en toda Latinoamérica. Entonces, hay como una desconexión tremenda, incluso afectiva, como con lo que pasa, como... No sé, yo pienso en mi mamá, mi abuela, personas súper tímidas, como de no querer hablar de sus sentires, de no querer hablar de sus dolores, y yo me pregunto, bueno, ¿por qué no quieren hablar? Si pienso que hace, claro, 50 años atrás no podían hablar porque era temor a que las mataran, entonces obvio que es doloroso como cargar y ver cómo eso afectó a tantas familias, ¿cachai? Sigue habiendo ahí un tejido social súper roto, súper acongojado, que tiene miedo de salir a la calle, que tiene miedo de exigir sus derechos, que tiene miedo de decir incluso lo que piensa, porque fue tal el impacto que caló profundo como la psiqui de las personas también, pues entonces, claro, 4 generaciones más adelante eso sigue pasando. No sé, yo hablo con cabres de liceo cuando hago talleres en el liceo, y les cabres como cero compromiso político, porque es como, no, ¿para qué me voy a meter ahí? Porque me da miedo, ¿cachai? Y yo, ¿qué tiene miedo? Pues, si toda su generación para atrás tiene miedo, entonces desde ahí para mí es como lo vital, lo necesario y lo reconfortante también para mí, al menos como de poder hablar con compas mayores, porque es como... Filo, yo no lo viví y probablemente, ojalá, como que no tengamos que vivirlo, pero sí hay un dolor profundo a nivel afectivo, a nivel psíquico, y eso no se ha reparado, lamentablemente, porque no hay justicia. Quienes pueden acceder a la salud mental, por ejemplo, bajo el PRAIS, igual son pocos, no es como una política de cuidado, de reparación que se haya como entablado a nivel nacional. Entonces, yo creo como cuáles son los cuidados que tenemos ahora con los compas mayores, por ejemplo, que son lo importantes para transmitir, pues también, no solo desde la organización, sino también como desde el apapacho, desde el nanay, como cuando hablan de su historia, a mí me dan ganas de abrazarlo, porque es como, es algo complejo, y me están inspirando caleta, pero sí que también hay un dolor importante. Entonces también tenemos como, yo pienso, una responsabilidad como generaciones más jóvenes, igual entregar espacio de cuidado, no solo espacio como de ya dime cómo tiene que ser, sino también como de cómo nos cuidamos actualmente, 60 años después, cuando le sigue doliendo como el mismo año que fue, y qué puedo entregar yo también como una generación más joven que de pronto no lo vivió, pero sí tengo mucha sensibilidad con el tema y como que quiero apapachar y cuidar desde ahí, y creo que eso es importante también, como el cuidado, eso. Muchas gracias. También es como rescatar también con lo que finaliza Gael, Ale Gael, que transita entonces este dolor, ¿cierto? Esta protesta, estas luchas desde dictadura a los años posteriores, décadas hasta la actualidad, donde claro, el cuidado, donde la reparación es algo sumamente importante, pero en realidad que sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia, entonces como que estamos hablando de una falla que es de sistema, finalmente, ¿cierto? Y que responde a un sistema neofascista, neoliberal, en el que nos encontramos insertos y que seguimos resistiendo ya hace 52 años que fue el golpe de Estado. Entonces, ahora también como dar el paso al bloque 2, hablar sobre la revuelta social, cómo se conecta con las memorias de la dictadura, ¿cierto? Cómo esta violación sistemática de los derechos humanos sigue siendo el factor potente como una respuesta del sistema a la misma rabia, al mismo enojo, ¿cierto? Al sentimiento de injusticia que hace que protestemos, que hace que nos movilicemos. En este sentido,
La revuelta social y las memorias más recientes es el título del bloque 2. Y el dato para poder después contestar preguntas es: durante el estallido social de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 3.050 querellas por violaciones a los derechos humanos. Más de 360 personas sufrieron traumas oculares a causa de disparos de carabineros. UNICEF y el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportaron más de 10.000 detenciones de menores de edad en los primeros meses de la revuelta. En Valparaíso se registraron más de 200 intervenciones artísticas comunitarias, entre murales, carnavales, performances que hicieron de la calle un espacio de memoria y protesta. Frente a esto, preguntarles qué demandas siguen vigentes hoy, a 6 años de la revuelta, cómo se conecta también con demandas que vienen desde la dictadura, que se heredan desde ahí. Y desde ahí ya vamos a ir llegando a otros temas, por ejemplo, de la memoria de quienes resistieron, de quienes sobrevivieron, a quienes aún buscamos y a quienes hoy ya no están. Pero primero, la primera pregunta para responder es: ¿qué demandas siguen vigentes hoy a 6 años de la revuelta? ¿Y cómo dialogan con las demandas de la dictadura? Yo creo que siguen todas las demandas. Creo que cuando llega el estallido, si bien nos organizamos todo y surge la comunidad se organiza y empieza a luchar por sus demandas, creo que no se captó, no se logró esa energía que llegara al poder o que pudiera cambiar cosas. Al contrario, pienso que fue un momento que no se supo aprovechar o que no nos supimos aprovechar y que hasta creo que hace de repente no de repente, que pienso que hace un retroceso. Ya, o sea, si tú te ves ahora y que tengamos, por ejemplo, luchando por la presidencia a tipo o saliendo y ocupando la agenda republicano, si lo más fascistoide de los más fascistoides, negacionistas, ya, por lo menos antes de eso había como que les da un poquito vergüenza asumir el tema de Pinochet, de la dictadura, pero ahora lo hacen sin ningún complejo, por ejemplo. Eso me llama mucho la atención. Ahí hay muchas preguntas que tendríamos que hacernos nosotros para poder entenderlas. Yo no tengo respuesta de eso. Entonces, en ese sentido, la demanda por la educación, por la salud, por las cosas básicas, por hasta demandas de ser felices, que no somos un pueblo sumamente para adentro, no compartimos entre nosotros. Hay tantas cosas que creo que están pendientes que no sé cómo se han solucionado las demandas en realidad. No sabría decirte eso, creo que no están. Y no lo digo desde la pena tampoco. Yo creo que son experiencias y tenemos que crecer con eso y tenemos que aprender de eso, sino que como que así lo siento, ¿ya? O sea, y lo digo también porque a lo mejor me esperancé mucho cuando salió el estallido, porque me pasó que en mi vivencia, yo el 19 de octubre cuando quemaron aquí en Valparaíso el Mercurio y unos autos, ¿cómo se llama? Que vendían autos ahí, sí, una automotora, y yo estaba en Santiago. Estábamos con Gloria, estábamos donde en su familia en Cerrillo, y yo estaba alejado del movimiento social, debo decirlo así, porque había trabajado en Serpaj, había estado trabajando en la comunidad y ya como que me había dedicado a mi hijo, había parado ese proceso y también como con rabia con nuestro pueblo, para serte sincero, así como decir, pucha, hemos luchado tanto y no se logra nada, y nace el estallido ahí y dijeron, hay toque de queda a las 9 de la noche, no recuerdo si a las 9 o a las 10 en Valparaíso, y tuvimos que tomar el bus, el auto de vuelta para la casa. Ella vive en Cerrillos, y de Cerrillos para acá tuvimos que pasar 3 barricadas
así, pero era una cosa impresionante. Yo decía, o sea, le decía, pero este es el Chile, o sea, ¿cómo estoy tan perdido? Digo yo, si he estado una cantidad de años luchando para encontrarme con esto, no cacho nada, ¿cachai? Y de verdad no cachaba nada. Entonces, fue muy loco, fue así como una cosa increíble. Y desde allá nos venimos y nos tuvimos que tomar unos pueblos, después llegamos a Casablanca, estaba la ruta 68, llegamos afortunadamente, como conozco el tema de las barricadas y sé que no son lumpen, nos bajamos, yo me bajaba en el auto, le decía, espérate Glorita, y dice, chiquillos, déjennos pasar, la gente nos dejaba pasar, nos saludaba, eran barricadas, pero era una fiesta también, ¿me entiendes? Era una cosa, ¡guau!, catarsis de todo nuestro pueblo. Sí. Entonces fue muy loco, fue muy lindo. Y llegamos, nos venimos como a las 9, llegamos como a las 12. Aquí terminamos por La Palma, en una barricada ahí en La Palma, en Nueva Aurora, ahí por ruta Las Palmas para arriba, no sé, ese sector. Y llegamos aquí ya casi arriba en Rodelillo con la última, pasamos y llegamos. Y al otro día hubo toque de queda. Entonces nosotros nos pusimos a tocar las cacerolas arriba de la Casa de la Gloria, nuestra familia y todo, y de repente pasó un vecino tocando una cacerola, ¿cachai? Y yo dije, sí, ¿por qué? ¿Qué hueá estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí dentro de la casa, ¿cachai? Tocando porque me pusieron un toque de queda. Y entramos así como, ya chiquillos, todos a la calle. Y salimos a la calle a tocar las cacerolas. Y de ahí se formó un grupo que estuvimos más de 40 días tocando las cacerolas afuera del Colegio Murialdo. No sé si alguna vez algunos nos vieron, y así, bueno, es una forma de cómo nace Siete Cerros también, porque así es, con esa vivencia nos fuimos conociendo a los vecinos. Bueno, me pasé a otro, siempre he sido disperso, pero bueno, como eso. No, está todo unido, igual. Sí. Sí. Sí, a mí me pasa algo fuerte dentro de mí. Yo creo que a nosotros, con todo lo que vivimos en los 80, que no solamente teníamos una olla común, sino que en la tarde veíamos una película o un teleanálisis, y en la noche formábamos la barricada, que eso ya se formó como costumbre. Llega esto y de repente hay votaciones, y yo me acuerdo perfectamente, la María de la Olla nos escribe una carta que todavía la tengo, que aparece en el documental de las ollas comunes de los 80, que la María dice, no nos soltemos de la mano, chiquillos, tenemos que seguir. Y hay que hacerse una autocrítica, ¿qué pasó con tu organización? Porque muchos se vieron con esto de los colores del arco iris, y que iba todo a cambiar, y no fue así. Porque las demandas siguieron, todo siguió igual después, no hubo absolutamente ningún cambio. Entonces nosotros como izquierda tendremos que también evaluarnos y autoevaluarnos qué nos pasa. ¿Qué nos pasa que de repente nos muestran un Logan bonito, con colores y con todo esto, y soltamos lo que tenemos? Muchas de estas organizaciones que eran gigantes, eran grandes, y que íbamos todos avanzando por la misma calle, se fueron, desaparecieron, porque apareció un arco iris. Y eso es una crítica, tenemos que ser capaces de decir qué nos pasa cada vez que nos muestran algo, de nosotros retomar. Yo creo que ahí pasó eso, como que fue muy duro, como mucho, todos esperando, me acuerdo, pues compañeros que salían con banderas a la calle, ¿cachai? Va a haber un cambio, todo va a cambiar, todo es distinto. Es cierto también que reconozco que hay un cansancio de esta lucha. Porque el que tuvieran, mientras estabas haciendo una olla, mientras estabas con los niños trabajando, mientras te tratabas de formar políticamente, viendo videos, películas clandestinas que de repente nos llegaban, ¿cachai? Hay un cansancio tremendo, y que de repente también puedo entender que de repente te muestren que todo va a cambiar. Mucha gente cayó en esta ilusión del cambio, y no fue así. Entonces eso también tiene que llevarnos a una profunda reflexión de decir, chicos, ¿qué nos está pasando? Si ya nos pasó una vez, no nos puede volver a pasar. Frente a esto que pasa, ahí también viene ¿cachai? Al principio, sí, claro, eran risas, eran aplausos, eran todo, pero después te das cuenta que no hay nada de cambio. Entonces tienes que volver
a organizar, y ahí viene el desazón, po. Ahí viene la pena de decir, weón, nos engañaron de nuevo, ¿cachai? ¿Por qué aceptamos esto? Mira lo que teníamos y lo perdimos por nada, ¿cachai? Entonces ahí empieza la rabia. Ahí empieza a acumularse la rabia, porque vas al Cefam, porque vas al hospital, no hay hora, porque la comida también está faltando, ¿cachai? Entonces te das cuenta que la educación está pésima, ¿cachai? Y te das cuenta, y empezamos a acumular rabia. Y esta rabia que acumulamos fue transmitida a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿cachai? Y ahí empieza a crecer esta rabia. Y qué feliz que esta rabia haya reventado, ¿cachai? Porque estábamos todos felices con el reventón de esta rabia, ¿cachai? Porque la rabia no fue de mi generación, fue de una generación distinta, ¿cachai? Entonces, bueno, qué alegría salir afuera, apoyar a estos cabros, ¿cachai? Apoyar a estos cabros que fueron capaces de, ¿cachai? Yo me acuerdo que apoyaba desde, por supuesto que estaba salí con cacerola, salí a las marchas, salí con todo, pero vi los jóvenes cómo se organizaban, weón, las primeras líneas. Tengo 2 compañeros muertos de primeras líneas, ¿cachai? Que todavía duelen. También, weón, como organización, también fuimos a apoyar el centro, tuvimos un centro de salud, donde llevamos medicamentos, donde los chicos llegaban, bueno, heridos, golpeados, y tenían un lugar nuestro lugar seguro, donde te estaban atendiendo, donde no te iban a paliar o te iban a entregar en el hospital a los pacos, ¿cachai? Entonces formamos tantas cosas hermosas y lindas. ¿Y qué pasa? Nos vuelven a pasar esto. Entonces tenemos que estar atentos, ser capaces, retener lo que tenemos. Entonces, para mí, esto fue también una tremenda alegría, y saber que sí, que también se puede trabajar desde la conciencia, desde la rabia, desde el engaño, desde tantas cosas. Tenemos que agarrar todos estos elementos y ser capaces de juntarlos. Pero también nosotros ser críticos. ¿Qué nos pasa? Mi generación también se equivocó. Yo también me equivoqué, ¿cachai? Quizás no debía haber soltado la educación popular, no debíamos haber soltado las ollas, haber seguido. La María tenía tanta razón, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es lo que pasa. Autocrítico, chicos, nos falta eso a nosotros. Yo pensaba, como dicen aquí les compre, efectivamente las demandas nada cambió, po. Y eso es lo más terrible. Yo creo que todos vivimos como una ola de desesperanza después, porque fue como, claro, una olla con mucha rabia, mucho sentimiento, mucha como compromiso igual, porque yo siento que los primeros 2 meses de la revuelta uno notaba el compromiso igual de la gente en la calle, como de estar, por ejemplo, todos los días caceroleando, o que se iba armando marcha en las primeras líneas, los centros de acopio, los centros de salud, como que, y aparte fue algo que yo igual estaba así como muy extasiado, porque era algo que estaba pasando en todo Chile igual, como no era solo como Valpo o Santiago, que usualmente son capitales como más movidas, y yo soy de Antofagasta, nacido y criado allá. Entonces cuando fue la revuelta yo me devolví a Antofagasta porque tenía miedo. Dije, ya quiero ir a ver a mi mamá. Y allá igual, ¿no? Estaba la cagada, como que Antofagasta así prendido. Yo nunca había visto a la gente de Antofagasta en ese rol. Entonces, claro, estaba esta esperanza de como efectivamente algo está cambiando, porque por algo la gente está poniendo de su cuerpo, de su tiempo y disposición para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Como que siento que fue como en picada y luego así la energía. Y yo ahora ya 6 años pensaba y hablo con amigas como lo pudimos haber hecho más sostenible, porque siento que esto de, por ejemplo, estar todos los días en la calle, estar todos los días en barricada, estar todos los días sosteniendo un hoyo común, es algo que inevitablemente cansa, porque uno también se tiene que sostener a sí mismo. O sea, como igual necesitáis trabajar, igual necesitáis pagar las cuentas, igual necesitáis como mantener tu vida, la gente que tiene hijos, la gente que no sé, como que hay muchas otras cosas que sostener. Entonces, como en esta pregunta que hace la compa, como de bueno, nos equivocamos, ¿qué es lo que aprendemos? Como que a mí me surge esta duda, como que cuál es la retroalimentación que hacemos para poder haberlo hecho más sostenible. Y por otro lado fue claro, como las opciones que se tenían en ese momento fue como ya votaciones, plebiscito, qué sé yo.
Y siento que ahí se diluyen las cosas, porque cuando uno las pone ya en el lado o en la fe de que la burocracia, la institución, que es la misma institución que nos ha cagado como toda la vida, lo va a solucionar, es como, no, pues no lo van a solucionar porque siempre trabajan para sus propios intereses. Y desde ahí es como la rabia de nuevo, de frustración, que es como, puta la weá, trabajamos caleta, fue algo súper bonito, motivante, esperanzador, para, claro, terminar en una votación. Y en una votación que luego como que diluyó todo, por todo lo que se venía como sembrando. Yo siento que después hubo un periodo así como de luto importante, como yo lo notaba también en las otras organizaciones, como que toda la gente después del plebiscito quedó así como muy desesperanzada, y es difícil volver a trabajar desde la desesperanza, porque ya tenéis la guata como atravesada, tenéis rabia, tenéis frustración con tus compas o contigo mismo. Entonces siento que, y por lo mismo también valoro caleta que hace 6 años de nuevo haya activación de organizaciones, porque siento que más encima un evento súper importante que no me has mencionado es que vino la pandemia, y la pandemia vino y encerró todo, y fue como la solución para los buenos de arriba de decir, ya se tienen que guardar, listo. No vino por casualidad. Obvio que no, tampoco, entonces fue como pandemia y un silencio, y sentí que fue un silencio que se mantuvo hasta hace poco, así como hasta ahora no se habla de nuevo del 19 o del 18 de octubre, y es muy triste en verdad. Yo creo que dentro de lo que hemos conversado, yo creo que hay algo que estamos como todos de acuerdo y llegamos al mismo punto. La institucionalidad no es el camino. Y eso está clarísimo, porque todo lo que pudimos avanzar en organización territorial, lo que es el Estado y lo que es lo destruye. Es eso. Sí, o sea, y claro, y también están aquí sentados, digamos, también a raíz de eso, como que pudimos mantener eso, pero y también, o sea, igual estoy de acuerdo, a mí igual me pasa como una cuestión como, claro, a mí me sorprendió que todos estábamos en la calle, así como ver eso, que estábamos ahí, fue como bacán, porque de verdad que yo pensaba que esto siempre iba a seguir así, como que también nunca pensé que iba a haber alguna revuelta, como que igual vivía un poquito entre la desesperanza, ¿ya? Como personal, y también no creyéndole al Estado, porque la historia lo decía, o sea, no, desde ahí me paraba, entonces claro, sucede esto, estábamos en la calle y claro, empezaron a organizarnos, conocernos entre las organizaciones, activar, entonces, o sea, claro, se da como un contexto como súper bonito, como de encontrarnos, de vernos, de mirarnos, pero claro, o sea, igual, o sea, hubo represión, hubo violación, hubo muerte, hubo mutilados. Tenemos compañeros que hoy se están suicidando, y eso no es casual, es porque nuevamente se vuelve a repetir la historia, y ese repetirse de la historia, hoy nos vemos en que, o sea, cuando tú hablabas como de reparación, ¿existe la reparación en realidad? Yo creo que no existe la reparación. O sea, no es evidente, no hay reparación. Entonces, ¿qué nos queda? Es como, desde estos lugares, es poder sostenernos. La Calú decía, como, eso igual fue, como desde, no sé, la institucionalidad, estamos de acuerdo. O sea, como que finalmente no lo resolvió. O sea, resolverlo con un pacto Piñera debería haber seguido, ¿cachai? O sea, no debería haber terminado por violar los derechos humanos. O sea, entonces, claro, hacen el pacto, digamos, se repite la historia, nuevo pacto, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces se cayó el pueblo, y claro, y nos queda o sea, menos mal como que entendemos, al menos acá, y como que compartimos, y ojalá como que estos lugares son los que se puede hablar, o sea, se puede dialogar esto, ¿cachai? Porque sabemos que en los otros lugares no, si los medios, obviamente, los medios no están al servicio como del empresariado, ¿cachai? Sí, es obvio, pero como que desde ahí, o sea, no, claro, esa conexión es lo mismo, ¿cachai? Como que yo lo veo ahí, es lo mismo, se repitió lo mismo, no hay justicia,
Y ahí es como, igual el festival igual tiene algo importante, al menos acá en Valparaíso, pues igual se arma como en un contexto como de 18, 19 de octubre, donde de alguna manera podemos hacer memoria de esto, o sea, todavía, como, o sea, poder hablar, o sea, que los compañeros hablen, que los compañeros estén, ¿cachai? Y eso es importante, porque es el momento para eso. O sea, claro, acá es desde el arte, como desde el encontrarse, como tratar de volver un poco como no perder. Visibilizarlo nuevamente. Sí. Visibilizarlo nuevamente. Porque si no se visibiliza y si no está en la memoria, digamos, de nuevo pasa el olvido. Como que está como... está ahí. Claro, pasa que lo que les decía de antes, pues que el tema es que cuando el poder se ve amenazado, ocupa las armas, ocupa la violencia y nos aplasta como pueblo, pues. Sí, exactamente. En el tiempo, en los 80, con el plebiscito, el sí, el no, como decía la compañera, aquí, claro, las esperanzas se dejaron y tuvimos la tontera de dejar las calles, de dejarlo a los poderes, a la institución. La institución llegó a la concertación, se traicionó todos los principios, se fueron las esperanzas a la cresta, no cambió nada, y después con el estallido, el mismo proceso de esa energía del pueblo, de esa unión, de esa forma de empoderarse nuevamente y decir, ¿sabes qué? Aquí estamos nosotros somos los mandantes de nuestro destino. Nada, ¿cachai? Llega ahí la negociación con el BOR y con todo, y se, aquí en este mismo gobierno se fortalece la AFP, por ejemplo, entonces, y volvemos a lo mismo. Entonces, son experiencias que uno tiene que, como organización y como un ciudadano activo, digamos, tiene que aprender, ¿cachai? O sea, nosotros justamente desde la memoria y desde el barrio, yo ya no, como que no creo en la autoridad, y tratamos de buscar recuperar nuestros espacios. No sé, te digo, en la Plaza Santa Margarita, nosotros mismos como Siete Cerros hemos aprendido es diverso, hay diferentes edades, hemos aprendido a convivir con nuestra diferencia, pero hemos fortalecido también el conocernos, la amistad, la relación humana, el humanismo, de cierta forma. Entonces eso hace que permanezcamos en el tiempo también, porque si tú te das cuenta cuántos grupos, cuánta gente se organizó en todo Chile, y yo te digo que no quedan muchos. Entonces esa fortaleza de entenderlo desde la relación humana, de nuestra revolución interna, pero también no llevarlo tanto a lo macro, porque cuando llegamos a lo macro nos absorbe lo macro y nos deja en lo micro nuevamente. Entonces empezar a retejer, aunque sea un camino largo, convivencia con otros vecinos, yo creo que el único camino, porque o no sé si es el único, pero es uno de los caminos que va a hacer que el trabajo, que la educación, que nuestros niños, yo les digo a mis vecinos, aquí el sistema nos enseñó y nos metió el individualismo, y nosotros tenemos que, y nos creó esa necesidad de consumir, el consumo, eso, nosotros esa necesidad tenemos que hacerla, crear una necesidad de compartir en nuestras comunidades, de relacionarnos, de volver a encontrarnos, de conversar, de decirle hola al vecino, de tomarte un té, de tomarte un mate, ¿cachai o no? Para volver a generar esa necesidad de esos espacios que son comunes, ¿cachai? Que son comunes. Y es como la única forma, yo creo. O sea, ya lo macro nos pisotea y nos abusa y nos pasa a llevar todo el rato. Sí, en ese ejercicio también como de colectivizar, ¿cierto?, el movimiento social, de hacerlo un trabajo organizado desde los territorios, y también tomando las palabras que ustedes decían, por ejemplo, mencionaba a compañeros de primera línea, también a compañeros que fueron mutilados, quienes fueron sobrevivientes, y también compas que cayeron en lo que fue el estallido, también en la dictadura, pasar a la siguiente pregunta, que es cómo seguimos defendiendo la memoria de ellos, de quienes resistieron, de quienes sobrevivieron, quienes aún se buscan y quienes hoy ya no están, compartiendo las memorias desde la dictadura y la revuelta popular. ¿Mediante qué ejercicio
podemos defender aún esa memoria? Bueno, este festival es un hecho justamente que hace que cumple esa función, digamos. Yo creo que las artes, la cultura, el conversarlo, el llevarlo en diferentes espacios a comunicarlo, el no dejarlo de lado nunca, es una forma. Yo creo que es súper difícil la pregunta que estás diciendo. Yo creo que ya el hecho el que nosotros sigamos participando a pesar de repente de la desazón, de decir, miráis a tu alrededor y te das cuenta que la gente no está respondiendo a lo que tú quisieras que respondiera, que participaran, creo que ya el estar en esta misma línea y teniendo ya la conciencia de decir, ¿sabes qué? Hay que seguir, a pesar de hay que seguir. Ahora yo soy súper esperanzadora, yo creo en los grupos, yo creo en los chicos, yo creo por ejemplo en los pingüinos, yo creo en los pingüinos, yo creo en la enseñanza media, más que en lo universitario, ¿cachai? Pero yo tengo esperanza. Yo también, por ejemplo, veo de repente de que en nuestros sectores, si haces un buen trabajo y te muestra el que tú, si estás buscando el bien de la comunidad, la gente empieza a acercarse. Pero hay que hacerlo con hechos, ¿cachai? Hay que tratar de, no sé, pues, si está lleno de ratón y está lleno de pasto, que lograr que el vecino salga con una pala. Yo creo que el participar, el seguir en esto, yo quiero también honrar a los nuestros y decir, chicos, todavía tus sueños son mis sueños. Yo creo que eso es súper, súper importante, el que nosotros estemos. Yo muchas veces he dicho, ya no quiero más, ¿cachai? Pero al final, seguir. Seguir porque somos una vez me gritaron hueona porfiada. Me gritaron hueona porfiada. Y claro que soy una hueona porfiada, porque mira todo lo que llevo, y sigo lo mismo, ¿cachai? Y creo, pues, y yo, a pesar que muchos compañeros me han dicho, no, o sea, que puta, todavía creo en mi gente, a pesar que me la tienen dormida, me la tienen drogada, me la tienen hecha mierda, yo sé que hay personas que ya lamentablemente no se puede trabajar, pero ahí sí hay un acompañamiento, el saludarlo, el decirle, el que te respete, el que no te entre a robar a ti, no sé, ¿cachai? Pero hay gente que sí te escucha y te diga, ya, vamos. Y de repente no necesitamos 100, 200. De repente a lo mejor con 20, con 30 podés hacer una transformación en tu sector. Y vamos de a poco conectándonos, vamos de a poco haciendo cosas. Yo creo que es una forma linda de honrar a los nuestros, ¿cachai? Decir, aquí estamos. El buscar este tipo de trabajo de la memoria, ¿cachai? El de decir, nosotros también hemos hecho en nuestro cerro también trabajos de memoria, diciendo, cuando hicimos el documental de la Casa Indolente de la Santa María, muchos de nuestros vecinos ni siquiera sabían que ese había sido un lugar de tortura y un lugar de presos, ¿cachai? Entonces también ir mostrándole a nuestra gente de qué pasa. Me encantó haber hecho eso junto con Ramón y los chicos de Pimentón, de la olla de los 80, ¿cachai? Porque te mostré ya una María que hay muchas Marías en todo Valparaíso, y en todos los cerros hay Marías. Entonces solo hay que darle la herramienta y acompañar a estas Marías para que las Marías suelten, se sientan acompañadas y sean capaces de lograr cosas en sus sectores. Yo creo que el acompañamiento ahora a los chicos, a las Marías que vengan, a todo eso, y decir y contar y apoyar, sobre todo apoyar a las nuevas generaciones, yo creo que eso es súper importante y es una forma de honrar a los nuestros. Sí. Igual pienso, claro, o sea, dentro de como del participar en la Excomi es como igual en la recuperación, en el ejercicio, en lo comunitario, también es encontrarse con eso, como que fue también un poco eso, como de conversar con los vecinos y decirles que este lugar como que, bueno, lo estaba empezando a recuperar también como para que fuera un lugar de memoria. Entonces, eso, como, no sé,
también René decía, no sé, desde el arte, los murales, el volver a cambiar el nombre de las calles, por ejemplo, que vuelvan a hacer con las calles en sentido original, es hacer memoria. O sea, hay muchas formas de hacer memoria. Y eso es como que cada territorio, como cada lugar, como cada persona que se une, como que tiene que encontrar la suya. Y eso es el rostro también de un detenido desaparecido, de un ejecutado político, es un nombre, es una placa, es un espacio, un lugar. Es salir a marchar también, o sea, como que hay muchas formas, y eso como que desde ese lugar como que no hay que perderlo, porque eso es lo único vivo que tenemos, como el poder expresar esto. Entonces, bueno, y este festival también, pues, como dijo este mismo festival. No. Yo me quería tomarte de las palabras que dijiste, como de que claro, hay tantas formas de vivenciar, de vivir, de ejercitar la memoria, y que uno tiene que encontrar ahí como su lado, su arista, digamos, de cómo tomarlo. Y desde ese lado, bueno, el trabajo que llevamos como Raíces Transmasculinas está muy atravesado por la vivencia trans, que me imagino que es como aquí la más diferencia que hay, porque aquí el trabajo que llevan ustedes tiene que ver más como con los derechos humanos o la vivencia de la dictadura como tal, o más territorial. Y este trabajo que nosotros llevamos es como por nuestra identidad, como por el cómo nos enunciamos en la calle, por cómo nos lee el resto en cualquier lugar. Entonces desde ahí los ejercicios de memoria que hemos hecho ha sido muy interesante, como por ejemplo una vez hicimos una ruta de memoria en Comi Barón, como en conjunto con las cabras, y fue bacán porque invitamos a una compa trans, travesti, mayor igual, de como 50 años, y que primera vez que iba a la Comi Barón, y nos contó un relato así brígido de que claro, ella no había estado en esa Comi, pero había estado presa en otras Comi, y fue un cruce muy removedor, yo creo, para todos, para las compas igual, para nosotros, porque nosotros igual somos una generación más chicas de trans, traves, y como decir, bueno, esta compa, claro, vivió la dictadura, y yo nunca había escuchado un relato de una compa trans en dictadura. Siempre había escuchado como, claro, compañeros o compañeras que habían estado presos en distintos lugares, pero nunca una compra trans. Entonces dije, wow, esto también es muy valioso, porque en el fondo, claro, en las otras versiones u otros espacios donde yo he habitado las memorias o los derechos humanos, nunca había estado una travesti ahí hablando de su relato. Y fue, wow, súper potente. Y dije, como esto en verdad es súper valioso también, porque de pronto cuando yo escucho relatos de otras vivencias en dictadura, no me reflejo tanto porque, no sé, pues no hay una cosa de identidad de género, por ejemplo, cruzada, pero sí al escuchar una compra travesti, y lo sé porque el resto de mis compañeros también quedaron como, wow, para la cagada, como había un componente que tiene que ver eso, como con tu vivencia como persona marica, como persona trans, como persona travesti, que otra persona que no es travesti no lo va a entender, ¿cachai? Entonces ahí fue muy como valioso este junte, y para mí los ejercicios de memoria o cómo defendemos la memoria, para mí es como, por ejemplo, si estoy en un espacio acá, voy a hablar sí o sí de las trabas, como voy a hablar sí o sí de las compañeras mayores travesti que tampoco tienen tenido reparación, las compañeras trans que también murieron en invisibilización, porque muchas de ellas, por ejemplo, sus familias las repudiaban, como que la echaban de la casa, fueron desaparecidas, nunca nadie buscó sus cuerpos tampoco, o nombraban por su nombre muerto, por ejemplo, su nombre registral, no su nombre como trans. Entonces, para mí es como estar constantemente tensionando también los espacios y decir, bueno, también había memorias de maricas, de travestis, de lesbianas, de gays, que de pronto no son nombradas siempre, y si estoy yo, bueno, lo voy a estar como mencionando constantemente. Y por ejemplo, este 11 de septiembre ocurrió algo muy bacán, porque yo igual siempre voy a la marcha de los 11, siempre voy solo, y este primer año que voy como con un grupito, porque hicimos como una jornada de memorias maricas en la ex cárcel, con olla común, con todo, y luego bajamos a la ex cárcel y éramos, no sé, como 20, 30 cabres trans, maricas, travesti, y fuimos a hablar, como que abrieron la palabra y nos pusimos delante, pedimos el micrófono y hablamos precisamente esto, pues, y nosotros obvio que vimos en caras de personas como igual, como
¿quiénes son estos? ¿Cachai? Porque igual somos jóvenes, nos vemos raros, estamos tatuados, qué sé yo, como con los pelos teñidos, y yo sé que eso de pronto genera como oye, estos cabros en verdad que vienen a hablar si ellos no han vivido, por ejemplo, la dictadura, pero filo, pues no lo viví yo, pero sé que hay otras compas que sí lo vivieron y de pronto no pueden utilizar este espacio porque no tienen la herramienta o porque no les da la vida, ¿cachai? Pero si estoy yo, bueno, entonces los vamos a mencionar y las vamos a traer constantemente porque para nosotros ellas son también como la inspiración de las trabas vivieron caleta de cosas y siguen acá, siguen organizándose. Por ejemplo, las que hablaba recién, las compañeras del sindicato Afrodita, son casi todas adultas mayores y siguen organizándose todas las semanas. En Quilpué también hay una olla común que está levantada por una compañera trans travesti que se llama Cristina Rivera, que para mí también es súper inspiradora. Ella también estuvo presa. Entonces, como ese es un ejercicio de memoria para mí, pues como traerlas constantemente como también ejemplos y referentes de lucha, y porque tienen una vivencia distinta al ser maricas también, pues porque muchas veces incluso en los espacios políticos eran rechazadas por no encajar, pues como dentro de lo hegemónico, dentro de la heteronorma, y esa es una tensión para mí constante también que tengo que traer, y que por ejemplo cuando hablamos de memoria y no sé, pues solo hablamos desde la dictadura en adelante, pero nosotros igual recordamos que por ejemplo en el gobierno de Salvador Allende igual se reprimió por ejemplo la primera marcha homosexual que hubo, que fue en junio del 73, igual se reprimió a las compañeras, pues porque eran tortas, pues, o sea, eran gays, eran travestis y no eran validadas tampoco incluso dentro de la Unidad Popular, pues, ¿cachai? Que ahí hay un choque importante, porque eran de izquierda, pero aún así eran homofóbicas, por ejemplo. O no sé, pues en el 69 también hubo en Antofagasta una redada importante, donde también se llevan a muchas trabas presas. Entonces, para mí es decir, bueno, esto también pasó, ¿cachai? Como la izquierda, o sea, cuando hablamos de Unidad Popular, obvio que fue un periodo bacán, pero a las compañeras maricas igual se les reprimió. Y no quieren validar nada, ninguna otra evidencia, pero hay que mencionarlo, porque si no lo menciona otro, como se olvida, pues, se invisibiliza. Ese para mí son los ejercicios de memoria. Y ese es como lo defiendo. Muchas gracias, compas, porque desde sus mismas respuestas, desde su propio ejemplo territorial, motivan también a quienes vean este capítulo, a quienes también conocen su trabajo territorial, a poder seguir defendiendo las memorias. En el caso, por ejemplo, de Ale Gael, que nos comparte también hitos que quizás algunos no conocíamos o quizás otros sí, pero en esto de no obviar los hechos de la historia, ¿cierto? Como no dar paso a la omisión, porque finalmente la omisión es como el paso inicial de hablar del negacionismo y de pasar por alto violaciones de derechos humanos, ¿cierto? Sistemáticas, en realidad así como todo tipo de acto violento que viene desde la estructura. Y también tomando lo último que dijiste, para aprovechar de pasar al bloque 3 y ir avanzando, que de hecho se trata sobre memorias disidentes, feminismos y resistencias no hegemónicas. Lo que decías tú, por ejemplo, la Comi es un sitio de memorias donde se da esto recurrentemente, de que en actividades uno llega y escucha el relato y escucha el testimonio y uno... bueno, yo también participo en la Excomi, que uno está en el espacio y llega un vecino, lo que comenzaba contando tú, José, ¿sabes qué? Yo fui detenido por mi vecino que es Paco y todavía lo veo. ¿Cachai? Entonces, lo mismo, tú estás ahí, ¿cachai? Y cachaste la memoria de una compa trans desde su memoria desde la dictadura. Entonces, lo mismo, el trabajo que hacen ahí con... la Universidad de Santa María, ¿cierto? Con el recoger relatos, recoger la historia y los mismos vecinos que finalmente contribuyen al trabajo de la Comisión de Memoria de Cordón Vecinal Siete Cerros. Al final es un ejercicio que se entrecruza entre organización y territorios. Retomando entonces el bloque 3, según el informe de RETIC, al menos 98 mujeres fueron ejecutadas y 70 permanecen desaparecidas durante la dictadura. Paréntesis, sabemos que el informe RETIC, informe Valech, no es el reflejo de la realidad, hay muchos otros casos que no fueron incorporados en estos informes. Y también durante la revuelta social 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció violencia desproporcionada contra mujeres y disidencias, incluyendo lo que es la violencia sexual en comisarías. En paralelo, el feminismo y las disidencias han impulsado hitos de memoria y denuncia, como el mismo Mayo Feminista de 2018. Entonces, teniendo estos datos,
quisiera consultarles a ustedes qué hace urgente incorporar la perspectiva de género y las corporalidades disidentes en la lucha por la memoria histórica y la construcción de la comunidad. También en un ejercicio de salir de esta hegemonía, ¿cierto? Hoy, no sé, ¿sabéis qué pienso? En que cuando estaba hablando la Calú nombró a muchas mujeres y mujeres luchadoras. Y desde ahí como que, o sea, pienso que igual la historia ha sido contada bien desde los hombres. Sí. Y no desde las mujeres, o sea, entonces desde ahí, claro, también en dictadura existían mujeres luchadoras, antes de la dictadura ha existido siempre, digamos, hoy también, y claro, obviamente como disidencias, ¿cachai? Como que, claro, pero quizás son memorias, son historias que han sido poco contadas, o yo lo veo así, no sé. Entonces como que de ahí sí obviamente hay una necesidad pues, de ir también a buscar esos relatos y en el formato en que cada quien, digamos, pero escuchar esa historia, escucharla, compartirla, es necesario también. Yo, dentro de todo lo que he podido vivir, ha habido un ensañamiento en contra ¿cachai? De todo lo que es la disidencia. Creo que es algo brutal y creo que como sociedad estamos al debe. En todo sentido. Yo creo de que me encanta que estés acá, me encanta. Porque necesitamos escucharlas también y escucharlos. Creo que es súper importante. Una de las cosas que me ha sentido, como me ha hecho como más sentido, es escucharte a ti. Yo me acuerdo perfectamente en las calles en Valparaíso cómo barrían con las compañeras y los compañeros que estaban, todos, sobre todo en la subida Ecuador, que había también un grupo grande de travestis ahí, cómo eran apaleados y apaleados, y sí, pues, a nivel de toda la sociedad hemos tenido que estar aprendiendo y yo creo que sí se ha dado un paso súper importante adelante con el tema, porque ya muchas de las organizaciones son parte nuestra. Yo te siento como parte nuestra y yo creo que eso es lo que tenemos que lograr como sociedad, y apañar, ¿cachai? Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que ese es como un desafío que eso nos viene ahora, con respecto a esto. Ahora, con respecto a las mujeres, siempre han estado y en los momentos más duros, en los momentos más complejos, las compañeras que yo he sentido, o sea, dentro de todas las organizaciones, son las compañeras las que te mueven, las que te motivan, las que te dicen vale la pena de repente, ¿cachai? Porque las mujeres tienen una fuerza increíble, ¿cachai? Una fuerza brutal, tenemos una fuerza brutal, podemos estar haciendo otra cosa y pensando y actuando y ser una mujer revolucionaria, una mujer mamá, una mujer ecónoma, una mujer, ¿cachai? Estamos para todo, para todos y para todos, no sé, bueno. La fuerza femenina es súper importante. Lo hemos visto a través de toda la historia. No sé, pues, ahí dejo. Yo la verdad que sé poco del tema, o sea, no, me encanta aprender. Aquí más que tener opinión, soy una persona que quiere saber, que quiere aprender, que
que no tienen ningún prejuicio, pero que no sabe, po, que desde la ignorancia uno también comete errores, ¿cachai? Entonces, para mí, que la diversidad, que la inclusión esté, o sea, tiene que ser, pues, ni siquiera lo digo, tiene que estar, no, tiene que ser. Somos todos seres humanos y tenemos que saber respetarnos, aprender y eso es lo que podría decir más. Dentro de lo que es sus respuestas, igual, bueno, lo que decías tú, como que igual el trabajo de raíces transmasculinas, igual es algo quizás que escapa del trabajo de sitios de memoria de derechos humanos, claro, específicamente, porque va también en una línea más específica. Uh-huh. Entonces también, bueno, que puedas contestar la pregunta, uh-huh, y también explicarnos qué es el trabajo de raíces transmasculinas. Ya. Ya, pero primero contestar la pregunta, porque la tenía preparada. Ya, como la urgencia de por qué es importante como incorporar la perspectiva de género, yo tengo como 2 puntos, 2 líneas que he ido como construyendo en mi tiempo como militante de las memorias. Yo creo que uno tiene que ver porque el tema de la violencia político-sexual es algo que cruzó a todos, como no solo a la disidencia, no solo a las mujeres, como también a los compañeros. Claramente afecta de distintas maneras la violencia de género y específicamente la violencia político-sexual, pero creo que también es algo que no se habla y que está ahí como súper sensible para todos. Entonces creo que el género nos cruza a todos de distintas maneras, porque todos tenemos una identidad de género. Claramente las disidencias han estado como mucho más en este orden, como mucho más abajo siempre, mucho más invisibilizadas, mucho más barridas, como decía, y por eso es importante visibilizar sus vivencias. Y el segundo punto que para mí es como relevante y vital es porque es importante trabajar en alianzas, es importante trabajar en colaboración. Como que nosotros desde Raíces, no sé, sabemos que no queremos hablar de otras vivencias que no sean trans porque no son las nuestras, ¿cachai? No nos interesa. Por eso nos interesa trabajar en colaboración, porque sabemos que podemos sumar la nuestra y aprender también de las otras, pues como lo mismo pasa como con el trabajo de ex compañeros presos políticos, como yo nunca voy a ir a cuestionar su relato, vida, porque no la viví. Sí me interesa aprender, sí me interesa que podamos como sumar, porque para dar cara a este sistema neofascista terrible en el que vivimos, es imposible hacerlo desde una vereda. Como que yo creo que tenemos que tener todas las veredas juntas, y si nuestra vereda, claro, va a ser sumar desde hablar de los relatos, de las memorias maricas invisibilizadas, voy a ir desde ahí, pero también quiero aprender mucho de, no sé, las compañeras que levantan ollas, de los compañeros que tienen una vivencia territorial, del sitio de memoria, etcétera, porque desde ahí es como donde sale lo nutritivo y lo rico para poder armar cosas más grandes, pues como, qué sé yo, el festival o las jornadas que hemos hecho con ex Comi Varón y otras organizaciones, o qué sé yo, hay una mesa de derechos humanos, por ejemplo, yo sé, como que se sumen distintas perspectivas, porque de otra manera es difícil como poder trabajar en conjunto. Yo algo que siempre hablo como con mi compañero con quien levantamos Raíces Transmasculinas es como, no importa si no somos amigos, como no tenemos que ser amigos para todo, lo importante es como saber que si a ti te pasa algo yo te voy a apañar, ¿cachai? Y te voy a apañar porque sé que hay una vivencia importante, porque sé que eres, no sé, marica, y porque, filo, como que nos cruzan cosas similares, y de pronto, claro, con una agrupación de familiares detenidos, de desaparecidos, por ejemplo, no nos cruza lo ser marica, pero sí hay un sentir, una empatía, como desde ahí, desde lo humano, como decían. Entonces, para mí es como eso lo importante, filo, no vamos a ser amigas todos, no todos tenemos la misma vivencia, pero sí estamos trabajando por un objetivo como mayor, y eso es lo importante, como hacer alianza. Entonces, por eso es importante incorporar como todas las disidencias y la perspectiva de género. Y en torno a qué es Raíces Transmasculinas, Raíces, igual es una grupa, llevamos poquito rato, nos conformamos el año pasado, somos un colectivo de transmasculinidades, solo cabros trans, que nos unimos porque, bueno, yo particularmente hace muchos años que vengo como sensibilizado con el tema de las memorias. En Antofagasta participaba de un sitio de memoria que se llama La Providencia,
Y nada, pues allá siempre me interesé por las memorias y el rescate de las memorias ocultas, etcétera. Y luego cuando yo me vine a vivir a Valparaíso, aquí transicioné. Entonces aquí fue como otro rollo de vivir las memorias desde otro lugar, porque era como, oye, nunca he escuchado de algún trans masculino mayor, pues por ejemplo. Como que sí conocía compañeras travestis, pero femeninas, pues. No conocía ningún trans masculino, hombre trans mayor, ¿cachai? Entonces fue como, ¿cómo no van a ver? Así como de más que deben haber, solo que deben estar como más ocultos, pues, así como más invisibilizados. Entonces de ahí con mi amigo fue como, oye, investiguemos esta cosa, como que es importante, deben haber otros hombres trans mayores que no lo visibilizan, probablemente por miedo, porque igual hay mucha discriminación actualmente, a pesar de que estamos en 2025 y todo, hay mucha discriminación. Entonces fue como, realmente como yo, como Gael, por ejemplo, aprendo a ser trans masculino si no tengo referentes, pues. Como que no tengo referentes de otros hombres trans mayores, a diferencia de las compañeras trans que sí hay referentes mayores, o qué sé yo. Entonces fue como en esta necesidad de tener referentes y necesidad de escuchar relatos y testimonios de hombres trans mayores, fue como, bueno, hagamos un grupo, como empecemos a organizar esto, y ahí lo empezamos a cruzar como con las memorias, porque era algo que a mí me interesaba mucho, a mi amigo también, y de ahí decidimos conformar este colectivo. Entonces empezamos como en la búsqueda de trans, y ya, y cómo llegamos a trans masculinos mayores. Ahí conocimos a las compañeras del sindicato Afrodita, que nos abrieron las puertas así, fue como, vengan, nosotros le apañamos a armar su archivo, le apañamos a hacer redes, así que han sido un sol ellas con nosotros, y desde ahí que empezamos a cruzar como, bueno, ¿qué otras cosas cómo podemos llegar a otras memorias? Entonces ahí construimos como unas rutas de memorias maricas. Entonces a partir de mucha investigación buscamos como sitios importantes dentro de Valparaíso como para la comunidad marica, como sitios donde las compañeras trabajaban, por ejemplo, como, no sé, Barrios Rojos, por ejemplo, o sitios donde habían casas donde vivían, lugares donde han matado a otras compañeras trans. Y empezamos a hacer rutas de memoria, y lo hacemos como, hemos hecho como este año como 3, y desde ahí han llegado otra gente, porque, oye, ¿sabéis que en este lugar yo también sé que pasó esto? O no sé, por ejemplo, la discoteca Divine, que es una discoteca que igual quemaron, donde murió también mucha gente disidente, el año 96 si no me equivoco, y también pues llegó gente que llegaba a la ruta, era como, oye, ¿sabes que yo estuve ese día en la disco? Y conozco a tal persona. Y de ahí hemos ido armando como más redes, y hasta el momento ese ha sido como nuestro trabajo principal, como armar redes, lo mismo, porque sabemos que en verdad es difícil trabajar, sobre todo en torno a las memorias, que es un tema como tan delicado, siento, y tan controversial también. Es difícil hacerlo sin redes. Entonces para nosotros como que durante este periodo esa ha sido nuestra principal importancia. Conocimos las compas de Ex con mi varón, también como hagamos cosas juntas, no sé, como ir movilizando ahí, como tanteando de a poquito el terreno, y nuestro principal objetivo es como poder realizar una investigación, así como entrevistar a hombres trans mayores, pero estamos ahí, aún no conocemos tanto, conocemos como 2, por ejemplo, y ha sido complejo como establecer contacto con ellos, porque muchas veces no quieren tampoco hablar de su vida, y es súper válido también. ¿Puedo intervenir ahí un poquito? Nosotros en Los Siete Cerros, Molino era un barrio rojo, digamos, había mucho trans, mucho gay, y ahí fue el primer casamiento gay de la historia de Chile. Y nosotros fuimos a investigarlo el año pasado y el antepasado, para saber también sobre ese hito tan importante, porque si bien ahora hay que todavía ser valiente para defender, digamos, la sexualidad desde el punto gay o homosexual, bisexual o como lo quieras llamar, esa diversidad estaba ahí, y eso fue en dictadura. Ese casamiento fue en dictadura, y llegaron y lo pararon, y si no me equivoco era un juez, tampoco era gente, digamos, era de un nivel alto. Llegaron, por lo que supimos, se intentó casar con el juez y todo, y llegaron los pacos, disolvieron el casamiento, la novia tuvo que salir arrancando por los techos, fue muy caótico, fue muy traumático.
Y en esa investigación que nosotros tratamos de llevar al Carnaval de Memoria y Primavera, que hacemos en la plaza, no logramos. Otro compañero que era periodista, que era amigo de nosotros de Polanco también, que también estaba en Siete Cerros en ese tiempo, trató de hacer de hacer la investigación, de entrevistar porque todavía está vivo, la persona que se casó, la novia, si no me equivoco, y no nos dejó porque obviamente le trajo recuerdos. Imagínate, él se iba a casar y no pudo casarse. Entonces, pero ahí hay una historia maravillosa que hay que rescatar, porque como te digo, vivir en esos tiempos y asumir ese nivel, tener ese coraje, esa valentía, no era menor, así que todavía pensamos seguir investigando sobre eso. De hecho, queremos profundizar el tema, pero no hemos podido acercarnos a ese personaje. Hagamos eso. Así que te dejo. Sí, de todas maneras. Qué bacán. Súper interesante, súper bacán. Muchas gracias. Este mismo ejercicio siguen haciendo redes en vivo y en directo aquí para quienes están viendo el podcast. Bueno, ya para ir cerrando, creo que llevamos más de 1 hora y media de conversación. Uy, se pasó volando. Me gustaría poder ya sistematizar sus respuestas y que nos puedan compartir con nosotros la misma pregunta que preguntamos en el primer capítulo para cerrar, que es ¿qué entendemos por dignidad? Son muchas cosas. Sí. Es una pregunta. Yo creo que tener dignidad es como, se parece mucho a la libertad de cierta forma, pero para ser libre uno tiene que poder desarrollarse como persona. Tiene que ver con eso, con el crecimiento en todo sentido, no solamente en el sentido económico, que ahora todos le llaman a eso el desarrollo, ¿no? En el sentido espiritual, intelectual, filosófico, en todo sentido. Entonces, lograr eso, esa dignidad, es muy difícil en el sistema impuesto. Entonces, recuperar eso, tener esa identidad, sentirse con las capacidades o con los atributos de llegar a una parte digna. Yo creo que nosotros somos trabajadores pero dignos, porque somos felices de cierta forma. Hacemos lo que queremos, por muchos monos porfiados, como dice la compañera, que seamos, no dejamos de hacer lo que queremos. Falta mucho para que la dignidad se convierta en una realidad, porque ni siquiera las personas que tienen y que están encerradas en tener, no se dan cuenta que no tienen dignidad, ¿cachai? Porque la felicidad de repente no es por ahí, y de hecho a lo mejor ni siquiera uno sabe que por ahí la buscó. Para mí es como eso, es como el desarrollo humano, intelectual, psicológico, filosófico, la relación humana como un ente como social, es como eso, y bueno, y quiero pasar, no sé, discúlpenme, pero quiero además contar un poco, que se pasó un poquito en delante, el tema del territorio y de nuestro carnaval, no solamente del festival, sino que del carnaval de Memoria y Primavera, que lo que busca en el espacio es difundir, conocer los vecinos, empoderarse. Es importante darse cuenta de cómo eran en un ratito atrás, la compañera conversaba aquí, de cómo era la importancia de lo que teníamos y de lo que perdimos con el sistema, ¿cachai? Por ejemplo, en
en Molino, Polanco, en los 7 cerros habían farmacia, habían clínicas, habían heladería, habían fábricas, había una forma de hacer economía sustentable. Nuestros cerros eran maravillosamente hermosos, teníamos unas casas lindas, preciosas, y todo eso fue decayendo con un sistema que se devoró todo y que empobreció a Valparaíso. Entonces, solamente, disculpen que me haya salido de la pauta, pero solamente como agregar eso, que nuestro carnaval busca también eso, busca ese encuentro, busca lo bueno, porque hablamos solamente de lo malo, de la represión, o sea, de la delincuencia, ¿cachai? De lo que pasa a nuestros vecinos. Eso es el cotidiano que conversan, viven asustados, y nosotros como espacio queremos rescatar justamente lo otro, ¿cachai? Justamente esa forma de relacionarnos que es diferente, ¿cachai? Y bueno, eso quería agregar, disculpen que me haya salido un poquito de la palabra dignidad, que también tiene que ver con dignidad, pues, ¿cachai? ¿No? También busca eso. Para mí la palabra dignidad es una palabra que ha sido manoseada por uno y otra vez. Yo creo que nos han tratado de, incluso de repente, palabra de dignidad. Es como, bueno, también parte de la derecha que ha tratado como de anular un poco esta palabra, pero sí ha sido manoseada esta palabra. Pero yo creo que igual la dignidad es una, no sé, es una lucha. Es una lucha, no es algo que esté como tangible. Tú para tener un buen trabajo, tú para tener un acceso a la salud, tú para tener todo lo que tú necesitas, tú lo que necesitas para comer, tú tienes que luchar por eso. Pero no solamente luchar en una forma personal, sino que tiene que haber una comunidad, que todos queramos lo mismo. Por eso que esta palabra dignidad yo creo que es tan importante. Es importante porque es lo que todos soñamos, un buen vivir. Un vivir tranquilo, estar en un lugar seguro, que a pesar de que tú pienses distinto, seas distinto, te sientas parte de esta sociedad y de esta comunidad. Entonces yo creo que por eso que hay que dignificar también la palabra, dignificarla. No en vano se ocupó también en la frase que fue para octubre, ¿cachai? Porque involucra todo lo que como ser humano necesitamos para vivir dignamente. Entonces eso es como lucha y toda, como globalidad. Sí, una pregunta compleja. Pienso, me hace sentido lo que decía aquí el compañero, que es como esto de poder desarrollarte, como alcanzar como todas tus potencialidades como ser humano, ya sea desde, claro, lo material, pero también desde lo afectivo, desde tus sueños, propósitos, metas. Claramente es complejo, porque estamos situados en un sistema que no busca eso, busca todo lo contrario, de hecho. Pero así como pensándolo así bien utópicamente, y la palabra como en sí, siento que, claro, una persona que tiene dignidad es aquella que puede como ser quien es libremente y como vivir tranquilo, vivir feliz, vivir amado, amar, y como no tener que estar constantemente luchando precisamente para demostrar que es digno, sino que le es como un estado, digamos, intrínseco, ojalá, para todos. Eso pienso. Sí, comparto igual, y pensaba como en un principio así como vivir dignamente, ¿qué sería? Como tener agua, tener vivienda, tener para comer, tener para dormir, para descansar, para trabajar. No sé, como pensaba como en cosas como desde lo más básico, como que eso. Y ahí como tomo lo que decía, como esa palabra dignidad, que claro, porque fue como en la revuelta, que era como, ¿qué estábamos buscando en ese momento? Es como, esto era, porque, o sea, no sé, como todo está robado, o sea, como en las pensiones, en la salud, como que todo, como que finalmente, la educación, entonces, claro, ¿qué estamos buscando? Esto, po. O sea,
educación para todas y todos, salud para todas y todos. Ujú. Entonces, y eso, claro, sí, como que se hace finalmente, claro, se hace como buscarlo desde la lucha porque es lo que tenemos hoy día, ¿no? Como que, porque no está, pues. Como que finalmente eso, porque es una búsqueda. Nosotros buscamos dignidad, como porque nos gustaría vivir en dignidad, como eso. Muchas gracias por sus respuestas, por su tiempo, por compartirnos su experiencia territorial, ¿cierto? El trabajo que llevan haciendo desde hace muchos años en distintos territorios, con distintas personas, pero siempre manteniendo eso mismo, la búsqueda de la dignidad. El buen vivir, el trabajo colectivo, no soltando las calles, no soltando las ollas tampoco, la educación popular. Igual pasamos por varios escenarios durante la conversación y cada uno de ellos es importante ponerlo en valor, ¿cierto? También que se puede hacer memoria de ello, porque también es parte de la memoria de ustedes, la memoria de las organizaciones que representan hoy y también de las personas que ustedes motivan. A veces uno no se da cuenta cómo las organizaciones también motivan a otros espacios y a otras personas que se suman o que crean nuevas iniciativas en otros territorios. Uh-huh. Así que eso, muchas gracias y vamos a repasar entonces que este año 2025 estamos ya celebrando la 5ª versión del festival Al Ritmo de la Dignidad, con alegría y rebeldía por los cerros no pasarán, que será este sábado 18 de octubre a partir de las 14 horas en el Club Deportivo Villa Berlín, ubicado en calle Los Lirios 74, Cerro Placeres. Este festival estará contando con la participación de Evelyn Cornejo, Arpías del Puerto, La Patraña Perfecta, Amiga Animala, Grupo Chipego, Mica Vibes, Corta Cartón, Murga La Buena Presa, Sueños de Maché, Un Cerro a la Izquierda, La Tetera, Teatro Espontáneo y además organizaciones y colectivos sociales con espacios para la niñez. También donde va a participar Gaby Cuenta, estará también presente Punto Lector de la biblioteca de la Excomi Barón y también Payasita del Amor. Además habrá feria libre, por lo que se invita ahí a tirar el paño a quienes quieran compartir su emprendimiento, ¿cierto? Hacer también esto de la economía circular. Y algo importante es que nuevamente animarán Romera y Chumbeque, nuestros animadores históricos del festival, que en el próximo capítulo, que lo vamos a grabar en unos minutos más, va a estar Romera, quien nos va a estar contando, ¿cierto?, acerca del arte y la resistencia. Bueno, agradecerles a ustedes nuevamente por acá, por estar en este segundo capítulo del podcast. Esto, reiterarles que es el hito histórico también comunicacional del festival, así que están siendo parte de este momento histórico. Y ya vamos a cerrar con los Instagram. Por ejemplo, el sitio Memorias Excomisaría Barón lo pueden encontrar como @comibarón, Centro Comunitario de Rodelillo, @secorrodelillo, Cordón Vecinal 7 Cerros, @cordón 7 Cerros, el Festival Al Ritmo de la Dignidad, @al ritmo de la dignidad y también raíces.transmask en Instagram, para que puedan seguirnos también ahí. No sé si quieren compartir alguna red social además anexa donde puedan encontrar el trabajo. La Junta de Vecinos número 8, pero no sé cómo es. Junta de Vecinos Larraín, @Larraín Recreo Rodríguez. No. Es que no me lo sé. Junta de Vecinos 8, ¿o no? Junta de Vecinos 8. Junta de Vecinos 8. Llegó la salvación. Entonces, muchas gracias. Eso, agradecemos a nuestras invitadas, a nuestros invitados, al estudio de Rodelillo, a la radio comunitaria por hacer este espacio posible, ¿cierto? Posible el podcast, a nuestros compañeros aquí con cámara en 3 dimensiones, también hay a los chiquillos de sonido, a todos quienes gestionaron con invitados, a quienes nos enviaron sus reseñas también, y hacer este llamado, reservar la fecha, sábado 18 de octubre desde las 14 horas en Cerro Placeres. Estaremos conmemorando 6 años de la Revuelta Popular y nos escuchamos en el próximo episodio de Al Ritmo de la Dignidad Podcast. Nos despedimos con un tema de nuestra banda amiga Subconsciencia. Desencajada,
silenciosa, pero no silenciada, agobiada, desconfiada, alcoholizada, drogada, apasionada, preocupada, enamorada de tu mirada, perdiéndome en la luna un rato, acariciando un gato, aguantando el humo mientras mi mente disparo. Ideas, música, escritura, rebeldía, miedo, fuego, corazón, siento el frío, siento el sol pegándome en la cara. Y así me pregunto yo cómo este corazón aguanta tantos sentimientos revoloteando. Siento que voy a explotar, desangrar, liberar, transformar, enterrar las apariencias, hablar con la verdad, el ego, fusilar, no estigmatizar. Tanto prejuicio sin cachar la realidad, esas con hoyos en las calles y callo en las manos. Tantos recuerdos llegan a mi mente, soy todo lo que he recorrido siempre. Soy el maqui a la orilla del río, las pantuflas que mi abuela tejía pa'l frío. Soy la mesa de mi tío dando un plato de comida, prestando la piscina pa' todos los primos. Soy mi madre de alma libre, mi padre contra milico, mi abuela que escribe poemas y la otra masa unos pancitos. Oiga compa, se la voy a hacer cortita. En Rodelillo queda mi población favorita. Calle media grises para nada de turística, pero donde viven los porteños de la realidad. Sube a cualquier cerro y verás que no te miento. Droga en su auge por la jungla del cemento, armas escondidas bajo y sobre el pavimento, balas que amigos solo dejan en recuerdo. Este es el entorno que nos condenó la vida, pero rebelarse es una hermosa alternativa. A punta de sonrisas se contagia la energía, el cariño, la esperanza, el respeto y la empatía. Empatía, empatía, qué palabra tan bonita. Empieza a practicarla más seguido en tu vida. Sufrir con el prójimo es lo que significa ponerse en su lugar cuando las cosas se complican. El alma de mi pueblo está lleno de sonetos, la pena y la alegría son las voces del concreto, relatada por cientos de artistas callejeros que van llenando de magia cada calle de mi puerto. Fortaleza su instrumento que le entrega su energía siempre contra brisa y viento. Bien humilde pero con corazón de hierro, que gente más bella y maravillosa y en mis cerros aprendo de ellos. Son modelos a seguir, me enseñaron que lo más valioso siempre es sonreír. No me importa que la vida no tenga un final feliz, pero igual hay que vivirla y todos los sueños cumplir. Tantos recuerdos llegan a mi mente, soy todo lo que he recorrido siempre. Soy el maqui a la orilla del río, las pantuflas que mi abuela tejía pa'l frío. Soy la mesa de mi tío dando un plato de comida, prestando la piscina pa' todos los primos. Soy mi madre de alma libre, mi padre contra milico, mi abuela que escribe poemas y la otra masa unos pancitos. Tantos recuerdos llegan a mi mente, soy todo lo que he recorrido siempre. Soy el maqui a la orilla del río, las pantuflas que mi abuela tejía pa'l frío. Soy la mesa de mi tío dando un plato de comida, prestando la piscina pa' todos los primos. Soy mi madre de alma libre, mi padre contra milico, mi abuela que escribe poemas y la otra masa unos pancitos. Al ritmo de la dignidad podcast, un espacio de difusión y conversación. Recuerda buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales como @alritmodela dignidad.